Dios los bendiga, queridos hermanos, en esta tarde. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Damos la bienvenida a todos los hermanos, también los hermanos que están sábado a sábado conectados allí desde sus casas, también los hermanos de la Radio de las Piedras, de Córdoba también allí que nos retransmiten. Y bueno, cada hermano que se conecta también en esta hora que hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Aquí nosotros lo vamos a hacer presencialmente, pero yo le he pedido a los hermanos que están en sus casas que preparen una copita de jugo o de vino si tienen, no grande, pero un pedacito de pan también, y están participando de la Cena del Señor. Amén. Cuando nosotros vamos a partir el pan y a tomar el vino, ellos también allí en sus casas, a través de esta red, está participando. Amén. Gloria a Dios. Así que, bueno, comenzamos como siempre, cantando una alabanza. Después el hermano Guillermo va a estar abriendo el culto con una palabra y dándole la bienvenida también. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Bendiciones a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, eres mi Señor. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, eres mi Señor. Que un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, Él es mi Señor. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, Él es mi Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Bienvenidos a todos los que nos están sintonizando por las redes, bendiciones para ellos, para la radio. Quería compartirles, hermanos, no use la Biblia. Lo único que les digo, no use la Biblia. Así me presta atención. Porque perdemos tiempo buscando y mejor vamos a escuchar lo que el Señor tiene para decir. Yo quería rápidamente, así no perdemos tiempo, leerle algo que el Señor viene tratando con nosotros, con la iglesia, personalmente, con todos. Y quería leerles Oseas 2:14, que ya lo hemos visto, un versículo que ustedes ya conocen mucho, pero vamos a traerlo a lo que Dios quiere hablar hoy. Que dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. El versículo 15 dice, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se entregará como hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de la esclavitud de Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de Señor mío. Amén, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos estado pasando o estamos pasando desiertos, dificultades, aflicción en estos tiempos? A nivel iglesia, a nivel personal, a nivel familiar, de trabajo. Y a veces el Señor nos tiene que atraer con sus cuerdas de amor al desierto. Y
no lo hace porque Él es malo, lo hace porque Él nos ama. Acá dice, la llevaré al desierto y la hablaré tiernamente. A veces los desiertos no son, a veces pensamos que estamos en el desierto es un castigo de Dios, y no es así, hermano. Es que el Señor nos quiere atraer para hablarnos, para que nosotros anclemos nuestro corazón a Él y podamos verlo a través de las dificultades, de las luchas. Dice, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en puerta de esperanza. A veces pensamos que en los desiertos es todo seco, y acá dice, convertiré sus viñedos. Dios nos quiere bendecir en la mitad del desierto. Nos quiere dar la bendición. A veces pensamos que el desierto solamente está, las bendiciones solamente están al final del desierto. Y es así, a veces sí. Pero en medio del desierto Dios nos quiere bendecir. Dios quiere tratar con nosotros. Y la puerta de esperanza, obviamente, estamos hablando de Cristo, de ver a Cristo. Que nuestra esperanza en medio del desierto es tenerlo a Él, estar con Él y buscarlo a Él. Amén, hermano. También dice que volverá cuando era joven, cuando la liberó de la esclavitud, y a veces Dios nos está pidiendo volver a ese primer amor, como en Apocalipsis 2:4, que la iglesia de Éfeso no era una iglesia mala, pero se había enfriado en el amor, y Dios a veces nos lleva al desierto para encender nuestro amor a Él, para encender nuestra pasión a Él, para buscarlo solo a Él y no buscar lo pasajero. Amén, hermano. A veces estamos muy enfocados en la tierra, muy enfocados en los problemas que tenemos, muy enfocados en el desierto, pero no en el que tenemos la esperanza, que es Cristo. Y a lo último dice, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Y en el desierto, a veces cuando tenemos que buscar más conocer la faceta de Jesús como esposo, como el Dios que nos ama, el Dios que nos busca, el Dios que siempre está ahí tendiéndonos la mano a pesar de dificultades. No solamente tenerlo como un Señor lejano, sino como un Dios que está en nuestros desiertos, que está en nuestros problemas, nuestras dificultades, y que Él tiene la solución para todo. Y a lo último le quería regalar Isaías 35, que dice, así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura del Sharón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna, y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas del pantano, las cañas y los juncos, donde antes vivían los chacales del desierto. Así que, hermano, en medio de este desierto que podemos estar pasando, Dios va a hacer algo de la nada. La bendición está. Y gracias a eso tenemos acceso a las bendiciones del Señor, gracias a la sangre, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No dejemos de ser reverentes, agradecidos y dar nuestra mejor adoración al Señor. Amén, hermanos. Que Dios los continúe bendiciendo. Una cosa he mandado a Jehová.
Invitamos al hermano pastor para los anuncios, pero no lo tenemos en el sala. Ahí viene. Gloria a Jesús. Bien, queridos hermanos, los anuncios de la actividad de la iglesia. Como todos saben, gracias a Dios, hoy me mandaron una foto, las hermanas allí, con la reunión de los niños. Bueno, una bendición, como 10 niños había, ¿no? Gloria a Jesús. Así que damos las gracias al Señor. Bueno, la hermana Lourdes está allá también, gloria a Dios, ella fue, vino en bicicleta de allá. Y los bendecimos, hermanos, porque es un sacrificio realmente que hacen, pero el Señor lo va a recompensar. Sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios, bueno, ahí tenemos. El hijo de la hermana está viendo la escuelita, gloria a Jesús. Así que damos gracias al Señor por eso, realmente una bendición y una alegría. Le mandé a la hermana Natalia, que yo sé que ella queda contenta porque ella también es maestra y es parte también que ella inició aquí. Así que damos gracias al Señor por eso. Gloria a Dios. Y oremos para que muchos más niños vengan a escuchar la palabra de Dios. También, hermanos, mañana los jóvenes se reúnen a las 4 de la tarde aquí en este lugar. Amén. Gloria a Dios. También ahí oremos porque allá en propio los hermanos están armando algo para hacer con los jóvenes unidos, también una vez cada tanto. Tienen lindos proyectos para el año que viene, hacer campamento unido de jóvenes, para nuclear la juventud, ¿verdad?, que tanto necesita. Así que bueno, oremos por los hermanos, por los líderes, por Guillermo, por Mercedes también, para que el Señor los guíe y puedan estar haciendo un lindo trabajo para el Señor y que muchos jóvenes vengan a la presencia de Dios. Amén. Gloria a Jesús. También, hermanos, decirle que los lunes estamos orando en nuestras casas, 6:30 de la tarde. Toda la iglesia unida se pone en nuestras casas, 6:30 de la tarde, hasta que vuelvamos a la normalidad. Los lunes también, quizá cuando venga el tiempo lindo, para tener el culto de oración presencial aquí en este lugar. Los miércoles también estamos trayendo lo que titulamos A la luz de la palabra. Miércoles, este mes, como decíamos, es el mes de la Biblia, septiembre. Ya hice una pequeña introducción el miércoles pasado y los hermanos van a traer en relación a la palabra de Dios mensajes para, los hermanos que se enfoquen en los efectos que causa la palabra de Dios, las bendiciones que tenemos en la palabra de Dios. Tienen mucho para exponer también durante septiembre. Amén. Miércoles a miércoles vamos a estar trayendo un mensaje sobre la palabra de Dios, o las escrituras, como quiera llamarlo. Gloria a Jesús. También decirles que esto va a seguir en octubre, pero del 20 de octubre para adelante vamos a tener al pastor Leonardo Fernández, que va a estar dando el libro de Romano. El libro de Romano, un libro bien doctrinal, pero es bueno estudiarlo, hermano, sistemáticamente. Él dice que le va a llevar más o menos como unos 2 meses y medio, por ahí. Así que miércoles a miércoles se va a estar dando el libro de Romano. Los hermanos que vengan aquí van a tener los apuntes para poder llevarlo para su casa, para poder estudiarlo. Y los hermanos que están conectados también van a poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que octubre, libro de Romanos. Y el sábado próximo tenemos culto en este lugar también, con palabra de Dios y alabanza. Hoy tenemos la cena del Señor. Notamos, como les decía, la ausencia de algunos hermanos por problemas de enfermedad, ya lo sabemos, pero oremos por esos hermanos que quizás están en sus casas, allí conectados, para que puedan participar de la cena del Señor. Amén. Por aquí entonces los anuncios. No sé si me olvidé de alguno. Gloria a Dios, seguimos cantando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Me mostraré, voy a ir.
nuestros ojos, Padre. Abre nuestros oídos para escucharte, Padre, tu hermosa palabra. Bendice a nuestro hermano que va a compartir tu santa palabra con nosotros, Padre. Que la tierra de nuestros corazones sea arada para que la buena semilla caiga en nosotros y dé frutos, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo lo que nos das. Amén y amén, Padre. Aplausos al Señor, hermano. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos, a los presentes aquí, a los que nos siguen por las redes sociales. Y me he enterado, como lo han mencionado, que están siguiéndonos por radio también, nos están escuchando. Y estoy enterado también que todo esto llega hasta la Argentina, hasta la provincia de Córdoba. Chile también. ¿Y dónde? Chile. Chile también. Colombia, bueno. Estamos entonces abarcando un gran espacio geográfico aquí en América. Damos gracias a Dios nosotros porque eso puede ser posible gracias a los medios que tenemos modernos ya de hace años para poder comunicarnos. Hace muchos años atrás, cuando yo me convertí al Evangelio, hace 54 años atrás, evidentemente no es cierto que no había lo que tenemos hoy, sino que ni pensábamos tampoco. En aquel entonces jamás se pensaba que pudiera llegar un momento en el mundo en el cual pudiéramos estar viéndonos, no solo escuchándonos, viéndonos a la misma vez de mucha distancia, de cientos, de miles de kilómetros. Pero bueno, gracias al cumplimiento de la palabra de Dios, porque esto tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios. En el libro de Daniel, proféticamente está mencionado, y más de 2000, 3000 años atrás, que la ciencia aumentaría. El conocimiento, el avance, el progreso de la ciencia aumentaría en los días antes de la venida del Señor. Y estamos en esta generación. Estamos en los días de la venida del Señor y gracias al cumplimiento de esa palabra profética es que hoy podemos alcanzar mucha distancia con el bendito mensaje de la palabra de Dios. Cuando yo escuchaba, recién convertido, poco tiempo, de que el mundo iba a ser evangelizado y que el evangelio iba a llegar a todo el mundo entero, y cuando leía en la Biblia que dice que será predicado este evangelio a todo el mundo, uno en aquel entonces tenía el pensamiento, ¿cómo? Bueno, como se hacía en aquel tiempo, a través de misioneros que viajaban a un lado y viajaban a otro, y venían a nuestras tierras, y que iban a otras tierras también a predicar el evangelio. Pero hoy, gracias al cumplimiento de la palabra profética de Daniel, que la ciencia aumentará, hoy a través de los medios que tenemos, podemos llegar al mundo entero con el mensaje y decir, se está evangelizando el mundo y este evangelio está siendo predicado al mundo entero. Así que por esto agradecemos y glorificamos al Señor, porque esto también apresura la venida del Señor. Y apresura en primer lugar el arrebatamiento de su iglesia, que es la expectativa que todos nosotros tenemos aquí en esta tierra. Así que saludamos a todos, aquí, cerca y a la distancia, hasta donde estemos llegando, predicando el mensaje de la palabra de Dios. Y yo quiero compartir, ir a la Biblia, al libro de San Lucas, el capítulo número 22. Y vamos a leer, tomando un breve tiempo, porque esta noche también está la celebración de la Cena del Señor, donde recordamos muy especialmente que el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario y que su sacrificio tiene vigencia hasta el día de hoy. Capítulo número 22 del libro de San Lucas, y vamos a leer el verso número 39. Y esta palabra que yo quiero compartirles en esta noche sencillamente es algo que vengo compartiendo también con hermanos en otros lugares,
porque creo que es algo fundamental, como tantas cosas hay fundamentales, importantes y necesarias en nuestra vida como cristianos. Hay cosas que son puntuales y que tienen que ser la base y el fundamento de una vida fortalecida en Cristo. Y ustedes saben que estamos viviendo nosotros tiempos complicados. Y cuando hablamos de tiempos complicados, la Biblia también nos habla de tiempos difíciles. Lo que estamos pasando hoy, esta pandemia, a los cristianos, los que conocen la Biblia, no nos llama tanto la atención. Porque hace más o menos 2000 años atrás, Jesús profetizó cuando los discípulos le preguntaron: ¿qué señales habrán de tu venida? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Qué ocurrirá antes de que vuelvas a venir nuevamente a la tierra? Y Jesús, en el libro de Mateo capítulo 24, el capítulo que todos conocemos y hemos leído, pero que a veces no nos damos cuenta de algunas cosas o no las tenemos en cuenta o las pasamos por alto al leerlas rápidamente. Jesús profetizó hace 2000 años atrás, o más de 2000 años, cuando los discípulos le preguntaron cuáles serían las señales. Una de las señales que Jesús dijo: y vendrán pestes y hambres. Y dijo, y agregó, pero esto será principio de dolores. Es decir que hoy hemos entrado en ese principio de dolores más que antes. Y estamos viviendo una situación de pandemia a nivel mundial que, repito, es el cumplimiento de la palabra profética de Jesús desde aquel entonces. Y hoy estamos viviendo en el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero Jesús dijo que serían tiempos difíciles y que sería principio de dolores. Y esto que estamos pasando en este tiempo es como una alerta para nosotros los cristianos, de que se avecinan tiempos más difíciles sobre el mundo entero. Aquel que no conoce a Cristo, lamentablemente vivirá como vive tanta gente hoy, sin esperanza, sin fe en su corazón, o teniendo una fe muy vaga, muy superficial, que no tiene nada que ver con la fe que la Biblia nos enseña, de no creer en Dios, más creerle a Dios, que es otra cosa muy distinta. Amén. Pero los tiempos difíciles los va a atravesar el mundo entero. Aquellos que estamos aferrados al Señor, sabremos cómo enfrentarnos y el Señor nos ayudará. Pero hay algo fundamental. Hay algo fundamental. Que si queremos atravesar esos tiempos difíciles con fortaleza y con fuerza, una de las cosas que Dios ha establecido, donde vos y yo podemos tomar fuerza, fortaleza y potencia a nuestra vida espiritual, es una vida de oración. Y el pasaje que yo voy a leerles tiene que ver con oración, pero tiene que ver con alguien que mientras estuvo en esta tierra se dio cuenta, reconoció de que necesitaba el contacto con Dios en la oración diariamente, y ese es Jesús. Y Jesús, dice la palabra, dice Pedro, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Vamos a leer entonces el ejemplo que el Señor nos da en el verso número 39 del capítulo número 22. Y dice, y saliendo, hablando de Jesús, se fue. Y me gustaría que subrayara y recordara esta expresión, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas, dice, oró. Oró. Entonces vamos a detenernos un momentito ahí. Les decía que subrayar esa expresión que dice en el verso número 1, cómo solía, se fue al monte de los olivos.
¿Qué quiere decir como solía? Es una palabra que nosotros conocemos, que diríamos como tenía la costumbre, como acostumbraba a hacerlo, como lo hacía siempre. Es decir, era una actividad que Jesús tenía de todos los días. ¿Y cuál era esa actividad? Era levantarse todos los días. O como dice otro texto en el libro de Mateo, que siendo aún muy oscuro de mañana, temprano, se levantaba e iba al monte a orar. Ahora, cuando nosotros leemos esto, siempre tenemos una imagen de Jesús como si Jesús hubiera sido aquí en la tierra algo así como un superhombre, que por el solo hecho de ser hijo de Dios, había cosas que tú y yo necesitamos, pero que Él no las necesitaba tanto como hijo de Dios. Pero quiero decirte que el libro de Hebreos, y otros textos más en la Escritura, pero el libro de Hebreos nos dice que Él participó de carne y sangre, es decir, vino en un cuerpo humano a esta tierra para poder asemejarse a nosotros y poder entendernos y comprendernos. Porque para poder enseñarnos y decirnos que teníamos que vivir de acuerdo a esta palabra, que es la única autoridad que existe aquí en la tierra y no una otra, para decirnos esto, Él tenía que ser semejante a ti y a mí, para poder entendernos a nosotros y poder auxiliarnos. Sin embargo, a pesar de que era Jesús, el Hijo de Dios, que vino del cielo a la tierra, Él necesitaba una vida de oración. Y cuando usted lee los evangelios, usted va a encontrar muchas veces que Jesús se iba solo al monte a orar. Y cuando leemos esto, yo creo que usted como yo podemos decir, si Jesús, el Hijo de Dios, que vino con un propósito a la tierra, necesitaba tener su tiempo a solas con Dios, ¿cuánto lo necesitamos nosotros en estos tiempos? Y a veces cuando hablamos de oración hablamos de algo muy sencillo. Tal vez un rodillacito donde pedimos oración y pedimos al Señor y pedimos al Señor y pedimos al Señor que el Señor nos dé, gracias, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe. Cosas mío que a veces no necesitamos casi ni pedírselas. ¿Por qué? Porque Él las ha prometido en su palabra. Y el cristiano que cree y que sabe, como dice su palabra, que el Señor nos guarda, que el Señor nos cuida, que el Señor nos ayuda, que el Señor nos dirige, que el Señor nos orienta, que el Señor nos defiende, porque Él lo ha prometido en su palabra. Amén. Casi ni necesitamos pedirle, Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, orientame, Señor, guardame, porque ya está escrito aquí y sabemos que el Señor, que es fiel, como dice aquí, Dios es fiel, Él lo va a cumplir aunque no se lo pidamos. Más que nada, cada mañana debo darle, Señor, gracias, porque hoy me vas a cuidar. Gracias porque hoy voy a vivir bajo la cobertura de tu bendición. Y bajo esa cobertura de tu bendición tengo la ayuda, tengo el cuidado, tengo la protección, tengo la guía, tengo la orientación, tengo la defensa tuya. Tengo todo, porque si Dios no me da eso, ¿quién me lo puede dar? Dígame. Entonces, no se trata solamente de pegar un rodillacito cada mañana. O decir, bueno, no tengo tiempo, me voy rápido porque se me hizo tarde, oro esta noche. Qué importante es poder hacer como Jesús hacía. En la mañana, siendo muy temprano, Él reconocía que necesitaba tener un encuentro con Dios cada mañana. Amén. Gloria a Dios. Él tenía su lugar, el Monte de los Olivos. Era muy conocido para el Señor. Pero no porque iba a pasear o iba a admirar el lindo monte, los árboles, todo lo que podía ver, sino porque ese era su lugar de encuentro con su Padre. Gloria. Y no era un rodillacito, era un lugar del encuentro con su Padre, donde Él sabía que lo que tenía que enfrentar más adelante tenía que enfrentarlo con poder, con potencia, con fuerza de Dios. ¿Y dónde estaba el poder y la fuerza y la fuente de la potencia?
Él sabía que era doblando la rodilla y estando con Dios un buen tiempo, adorándole, bendiciéndole y abriéndose con Dios, y no se levantaba, estoy seguro, de la rodilla hasta no sentir esa libertad en su ser, hasta no sentir un toque de su Padre y sentir que estaba fuerte. Y después iba la gente a predicarle el Evangelio. Por eso los discípulos, cuando una vez le hicieron una petición al Señor, porque lo veían orar, y veían los resultados que venían en su vida, que liberaba demonios, que liberaba endemoniados, que sanaba a los enfermos, que la gente recibía bendición, que la gente le seguía, que la gente quería tocarlo, ahí estaba el secreto de su vida. No era porque era el Hijo de Dios solamente, sino porque era el Hijo de Dios que todos los días tenía un lugar que se llamaba el Monte de los Olivos, que puede ser tu cuarto, que puede ser un lugar aparte, donde se encontraba con su Padre, y ahí estaba la fuente de la fuerza y fortaleza para él y de poder, para que cuando saliera y pudiera hacer el trabajo que tenía que hacer, como vos y yo, de llevarle el mensaje a la gente, pudieran haber grandes resultados como había en la vida de Jesús. Y nosotros dijimos, tendremos que pasar en el futuro tiempos nada sencillos. La Biblia dice, y lo dijo el apóstol Pablo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Nosotros todavía no sabemos lo que es esto. En estos días estamos llenos de información y hemos conocido hasta lugares que quizás antes ni los habíamos escuchado nombrar. Y por las redes sociales, por televisión, por todos lados, hoy en todos lados está el nombre de Afganistán, por todo lo que está pasando. Pero allí, en esa tierra tan difícil, donde todo extranjero que llega a lo que sea, lo miran como un enemigo, allí hay misioneros y misioneras, cristianos y cristianas, que estaban predicando la palabra. Digo estaban porque no sé cómo será en este momento. Porque para ir a un país así hay que tener un llamado de Dios. Antes de que pase todo esto, siempre fue un país complicado. Y para ir a esos lugares, para ir al Medio Oriente, para ir a todas esas zonas calientes y predicar el Evangelio, hay que tener realmente un llamado de Dios y una disposición para ir, porque sabe que va a arriesgar su vida y no sabe si vuelve. Y hay cristianos que han enfrentado y saben lo que es la persecución ahora más que nunca. Nosotros no sabemos lo que es esto. Pero la Biblia, cuidado, nos advierte. Pablo dijo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque el mundo que vive sin Dios, dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. La gente que vive sin Cristo está bajo el maligno. La gente que no tiene a Cristo no solo no tiene esperanza, no solo ha perdido la fe, sino que la gente hoy vive enojada y lo peor, vive enojada con Dios como si Dios fuera el responsable de las cosas que pasan en este mundo. Y como no conocen la Biblia, muchos quieren de alguna manera marearnos o contradecirlo, o contradecir el Evangelio, porque hacen la pregunta, ¿y si existiera Dios, por qué pasa esto? ¿Y si existiera Dios, por qué pasa lo otro? ¿Y si existiera Dios, por qué pasa aquello? Y yo les respondo, y si existieran personas que leyeran la Biblia, tendrían la respuesta. Pero como la gente no lee la Biblia, no puede tener la respuesta. ¿A qué? Hasta cristianos mismos hacen las preguntas y no tienen la respuesta. Pero si leyeran y estudiaran la Biblia, tendrían la respuesta y la seguridad por qué pasan las cosas que pasan en el mundo. Pero para enfrentar las situaciones difíciles que vendrán en el futuro, que esto es un preámbulo que creo que nos está avisando y nos está levantando una bandera de aviso y se está prendiendo un semáforo amarillo que nos dice a todos los cristianos, a vos y a mí y a los cristianos en el mundo entero, atención, atención, porque después viene la luz roja de peligro. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros, especialmente hablando de nosotros, que todavía no sabemos nada de lo que es persecución, que todavía no sabemos nada de lo que es tener conflictos como cristianos,
ser perseguidos, ser maltratados, ser llevados a una cárcel, como tantos años pasó Pablo, si no hay fuerzas en nuestra vida que puedan ayudarnos a ir adelante. Jesús sabía, la oración es la fuente de fuerza, pero Él quiere hoy que yo sepa, y que vos que estás aquí, o que me estás mirando a través de las redes sociales, o que estás escuchando a través de la radio, a la distancia, en cualquier parte del mundo, Jesús quiere decirte a vos y a mí que la única fuente de fuerza que el Señor ha puesto para encontrarnos con Él cada mañana es la vida de oración. Ahora, nos dice la Escritura aquí que el Señor fue a orar. Y dice el verso número 42, la oración que Él tenía diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa. Es decir, lo que estaba por pasar. El arresto, la tortura y la muerte terrible en la cruz. Si puede, Señor, ser posible que no pase por esta situación, pero agrega, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este fue el momento más difícil para el Señor. Este fue el momento culmine. Fue el clímax de la situación y de la lucha más grande que el Señor tuvo. Tener que sentir que estaba cargando no solo las enfermedades, como dice la Escritura, cuando sanaba a los enfermos, para que se cumpliera la Escritura que Él cargó y llevó sobre nosotros, llevó sobre Él nuestras enfermedades, sino cargando el pecado del mundo entero. Y cuando uno lee este relato y conoce la historia de todo lo que Jesús pasó, no solamente con los seres humanos aquí en la tierra, el desprecio, el maltrato, el no aceptar su mensaje, siendo que Él nunca hizo ninguna anormalidad contra nadie, nunca anduvo en drogas, nunca robó, nunca estuvo contra la ley, nunca anduvo metido en líos en ningún lugar, nunca salió a la calle e hizo desmanes protestando contra nadie en una forma anormal y violenta. Pero ¿y por qué lo hicieron entonces? La Biblia dice que Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Pero uno se pregunta, ¿cómo pudo un ser humano aguantar semejante carga? ¿Cómo pudo un ser humano de carne y hueso, si bien era Dios, pero era hombre, en su naturaleza, en su humanidad, cómo pudo un ser humano soportar tan terrible carga sobre su vida? Una de las maneras que Jesús aprendió para poder estar fuerte, sentirse fortalecido y por dentro fuerte, aunque sentía la tristeza y él mismo dijo, estoy angustiado hasta la muerte, pero en ningún momento se quedó en la angustia, se quedó en el dolor, se quedó en la tristeza, al contrario, se levantó y se ponía sobre las rodillas porque él sabía que las rodillas era la fuente de la fortaleza para su vida y es para tu vida y es para la mía también, hoy en día y en el futuro. Y dice la Escritura que en medio de esa lucha pasa lo que pasó, algo sobrenatural en el verso 43, que no viene de esta tierra, algo sobrenatural que viene del cielo. Y nos dice la Escritura en el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Amén. Quiero decirle que estas cosas suceden cuando hay hombres y mujeres que aprendemos a darnos cuenta de la gran necesidad y de amar como Jesús amaba un tiempo con nuestro Padre Celestial en oración. No un tiempito, un buen tiempo en oración. Amén. A veces nosotros somos tan frágiles frente a las situaciones que pasamos en esta tierra que no va más allá de quizás no un problema tan terrible y tan grande,
Y a veces hasta nos debilitamos. Esta pandemia nomás que ha venido sobre el mundo, ¿a cuántos creyentes ha debilitado? ¿Cuántos creyentes han entrado en psicosis, como la gente que no conoce a Dios? Han entrado en pánico, han entrado en miedo. Y ya dejaron no solo de congregarse, sino dejaron de leer la Biblia y hasta dejaron de orar. Y ya ha entrado miedo, porque usted sabe que el enemigo de la fe no es la incredulidad. El enemigo de la fe es el miedo, porque el miedo carcome la fe. Y cuando entra miedo en el corazón tuyo y el mío, por la situación que estoy viviendo, o por lo que me dicen que va a suceder, que no es ninguna novedad para vos y para mí como cristiano, entra el miedo. Y el miedo empieza a socavar los cimientos de nuestra fe. ¿Y sabe qué es el miedo? Es no creerle a Dios. Fe es creer en lo que Dios dice. Que Dios me va a guardar, que Dios me va a cuidar, tengo que respetar lo que me dicen las autoridades, respetando los protocolos, pero después, ¿qué más me queda? Obediencia y fe en el Señor, de que el Señor me va a cuidar, me va a guardar y me va a ayudar. Pero en muchos lugares han habido creyentes de años, 25, 30 años en Cristo, que los veíamos tan fuertes, pero claro, en situaciones fáciles todo el mundo somos fuertes. Pero cuando la cosa se aprieta y Dios le da una vuelta de rosca al asunto, entonces ahí saltan los verdaderos cristianos, los que son y los que no son. Y la Biblia dice que cuando Jesús estaba en la situación de lucha, de angustia, pero buscando a Dios en oración, no diciéndole a Dios, ¿por qué me pasa a mí esto, Señor? Y mire lo que me pasó ahora. ¿Y por qué me ocurre lo otro? ¿Y qué pasa? Dios no me escucha. ¿Y por qué Dios no me responde? Él fue a la oración. Y como todos los días, como solía, por eso le dije subrayar esa palabra, como solía, como tenía la costumbre, había hecho el buen hábito de buscarlo a Dios y encontrarse todos los días con Él en el monte allí de los Olivos para orar. Cuando en sus últimos momentos estaba orando, dice que sucedió algo sobrenatural. Un ángel del cielo vino sobre el Señor para tocarle y fortalecerle. ¿Y qué quiere decir la Escritura con esto? ¿Sabe lo que nos quiere decir? Que cuando vemos cristianos que buscamos a Dios con todo nuestro corazón, en los momentos más difíciles y peores de nuestra vida, Dios tiene el cielo a la disposición de tu vida y de la mía y de los cristianos y de los hijos de Dios que le buscamos como tenemos que buscar. Esto significa que cuando necesitamos la fortaleza está en la oración, y en la oración ocurren cosas sobrenaturales como aquí. Que Dios escapara hasta de decir a un ángel, anda al planeta Tierra, anda al Medio Oriente, a Israel, anda al Monte de los Olivos, porque tengo un hijo mío ahí que está orando, tocalo para que se fortalezca, porque necesita fortaleza. Y eso es lo que Dios hoy sigue haciendo en la vida de los creyentes, que buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Porque si no es así, las situaciones nos van a sobreponer hacia nosotros. Las situaciones nos van a golpear duro. Y no vamos a saber qué hacer. Y nos vamos hasta enojar con Dios, porque decimos, ¿por qué Dios permite esto, aquello, lo otro? ¿Cómo es posible que Dios no me responde aquí y allá? Siempre Dios responde, pero no como vos y yo queremos, sino como Él quiere. Por eso Jesús dijo, Señor, si es posible, yo desearía no llegar a donde estoy, pero Señor, hágase tu voluntad. Porque hasta en la oración Él había peleado con su carne y la estaba peleando ahí contra su propia vieja naturaleza para no hacer lo que Él quería, sino en medio del sufrimiento, el dolor y pasando problemas y situaciones terribles, Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero lo aprendió un lugar en la oración y en la palabra, que hoy no voy a hablar de la palabra, pero lo aprendió en el secreto de la oración con Dios. Hermano, ¿querés ser una persona fuerte? ¿Queremos ser personas fuertes? Los que estamos aquí, los que me están viendo, los que están escuchando a la distancia. ¿Queremos ser personas fuertes? Tenemos una fuente de poder y de potencia a favor de nuestra vida, que Jesús la tuvo y que Jesús nos la enseñó a nosotros, a vos y a mí, y que es
la fuente de las rodillas, la fuente de la oración. Y si Jesús lo necesitó y Él recibió la fortaleza del mismo cielo, ¿cuánto más lo va a hacer el Señor contigo y conmigo? Y ahí vamos a tener las victorias más grandes y las victorias poderosas sobre nuestra propia carne, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre el diablo, sobre estos 4 enemigos que nos asedian continuamente en nuestra vida aquí mientras estamos en la tierra, pero no vamos a poder hacerlo con nuestras fuerzas propias personales porque no estamos capacitados ni tenemos la fuerza suficiente para poder nosotros mismos por nuestras propias fuerzas vencer todo lo que venga sobre nosotros. Le fue dicho a Zorobabel en aquel tiempo: el enemigo vendrá como río, pero dijo, el Espíritu Santo levantará bandera, porque así es la realidad, pero para el pueblo que le buscamos en oración, y hoy nos seguimos preparando para el tiempo del futuro difícil que nos va a venir. Efesios dice: fortaleceos en el Señor, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y de qué manera nos fortalecemos? A través de la palabra, pero a través de la oración. Y ahí es donde recibimos, como pasó con Jesús, las fuerzas sobrenaturales. Vino un ángel y le trajo fuerzas. Pero porque él solía, como dice la Escritura, ¿cómo solía ir al monte, doblar sus rodillas y encontrarse con Dios? Y ahí estaba el secreto. Y por eso los discípulos, cuando vieron eso, no le dijeron, enséñanos cómo se libera demonios. No nos dijeron, enséñame cómo haces para sanar a los enfermos. Él le dijo exactamente, Señor, enséñanos a orar. Qué buena petición. Y nosotros tenemos aquí cómo el Señor nos está enseñando y a despertarnos a que podamos darnos cuenta que somos urgentemente necesitados hoy, hombres y mujeres, niños, jóvenes o adultos, ancianos, no importa la edad, no importa lo que haga, lo que no haga, necesitamos tener nuestro monte de los olivos personal, donde doblamos nuestra rodilla y todas las mañanas tenemos un encuentro con nuestro Padre, no para pedirle tanto, sino para estar con Él, para bendecirle, para adorarle, que es lo que a Dios le gusta, porque Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y eso lo podemos hacer cuando tomamos nuestro tiempo como Jesús en oración. Pero dice todavía el verso número 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, no que eran grandes gotas de sangre como algunos se equivocan, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero fíjese que dice que la oración de él y la situación y la lucha no terminó cuando vino un ángel y lo fortalecía. La situación siguió más difícil, corrió más adelante y llegó a estar en agonía. Y usted sabe lo que es estar en agonía. Es estar en la situación límite de la lucha, de la batalla, del ataque, aún de la fuerza de las tinieblas sobre él. Más allá de cargar el pecado de todos nosotros y nuestras enfermedades también. Y la cosa arreció. ¿Pero qué él hizo cuando arreció la cosa? Dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Qué buen ejemplo que nos da el Señor. En vez de decir que cuando llegó al momento de agonía, aflojó, se desanimó, se desalentó, ya no pudo más. Y algunos creyentes dicen, no voy más a la iglesia. El Señor no me escucha. El Señor siempre nos escucha. Lo que sucede, como dije hace un instante, que el Señor no siempre contesta como vos querés y como yo quiero. Y el Señor también no está el Señor
para concedernos ni siquiera mi capricho que yo quiera, porque si yo tuviera que pedirle al Señor, mire, le pediría un helicóptero, le pediría un yate, un auto 0 kilómetros, le pediría una casa en Punta del Este, le pediría otra casa en Miami, pero como el Señor no está para concedernos nuestros caprichos, ni para que vivamos cómodamente, el Señor contesta como Él sabe. Y Jesús lo entendió. Y cuanto más arreciaba el temporal, dice, más intensamente oraba. ¿Cuántos creyentes aflojan cuando el temporal arrecia? Cuando las cosas se ponen difíciles. Y es cuando justamente más tenemos que luchar. Porque frente a todas las circunstancias difíciles que pasamos y que tendremos que pasar más difíciles en el futuro, recuérdelo, el diablo se levanta con todas sus fuerzas. Y hoy más que nunca hay un mover de la fuerza de las tinieblas en el mundo terrible, que nosotros no nos damos cuenta, pero que la Biblia nos advierte a nosotros, que hay un gran movimiento de las fuerzas terribles, porque la Biblia mismo dice desde aquel entonces que al diablo le queda poco tiempo y cada vez menos, y una de las cosas que el enemigo de nuestra alma va a hacer, no va a ser arreciar en contra de aquellos que son ateos y se dicen ateos, que no existe el ateo porque nadie lo cree. El diablo no va a atacar a aquellos que dicen, no, Dios no existe. Yo no creo en Dios, porque ya los tiene amarrados. El diablo va a tratar de atacar violentamente y agresivamente y con toda su fuerza a vos, a mí, a cualquier creyente en el mundo entero que quiera mantenerse fiel y que quiera decir, yo voy a seguir al Señor así me cueste la vida. Pero ¿y de dónde sacamos fuerzas para eso? Acá está. Jesús nos lo está enseñando. Y no tenemos que esperar, ni vos ni yo, que lleguen los momentos difíciles. No vamos a tener que esperar que lleguen los momentos difíciles. Hoy tenemos que doblar rodillas. Hoy tenemos que hacer lo que hizo el Señor, que cada mañana podamos tener un encuentro con el Señor en oración, porque sabemos que la oración es la fuente de fuerza de nuestra vida espiritual y aún de nuestra vida física. ¿Qué ejemplo que nos da el Señor? Cuando estaba en agonía, oraba aún más. Y el verso 45 dice, cuando se levantó de la oración, diríamos, cuando ya había tomado fuerzas, cuando ya se sentía fuerte, porque ya no dijo más, Padre, si es posible que yo no llegue a pasar lo que estoy por pasar, y la cruz, la tortura, el maltrato, el castigo, todo eso, ya es como que descansó su alma, ya es como que adentro sintió la fortaleza y la fuerza del Señor en su vida, y se levantó de la oración, y vino donde estaban los discípulos, y a los discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza. Aquí habla de un dormir físico. Pero ¿cuántos creyentes se están durmiendo espiritualmente? ¿Cuántos creyentes ya han aflojado en su vida de oración? Han aflojado en su vida no solo de lectura, sino de estudio de la palabra. Y sus vidas se están debilitando. Y el Señor nos quiere decir hoy que tenemos que levantarnos, doblar nuestras rodillas y luchar fuertemente. Porque vienen tiempos difíciles. Nosotros hoy, hermanos, estamos, gracias a Dios, en paz. Nadie le impide a usted hablar de Cristo, nadie me impide a mí hablar de Cristo. No hay ninguna ley que salga en contra de predicar el Evangelio. No estamos asediados por nadie y que corramos riesgo de vida por predicar el Evangelio. No estamos padeciendo persecución, no estamos padeciendo terribles cosas. Pero usted como yo sabemos una cosa, que nosotros hoy estamos viviendo en este planeta una situación y situaciones tal que del día a la noche las cosas cambian vertiginosamente. Y no sabe usted ni yo
lo que mañana puede suceder. No sabemos. No sabemos. Los hermanos y hermanas en Afganistán ni se pensaron que esto iba a ser tan rápido y que se venía algo terrible sobre su vida. Pero sucedió. Porque las cosas se dan en el mundo hoy así. Lo que hace años atrás, cuando yo me convertí, iban lentamente los acontecimientos y sucedía uno y pasaban años y sucedía otro. Hoy en términos de horas suceden cosas que nos alteran el presente y el futuro lo ponen en riesgo. Entonces, hermanos, es tiempo, como Jesús lo enseña aquí, que tomemos el ejemplo de cómo solía se iba a su cuarto, que era el Monte de los Olivos, siendo aún muy oscuro, dice la Escritura, y allí decía, oraba. Entonces, hermanos, es tiempo de que si orás, ores más intensamente. Es tiempo de que si estamos orando intensamente, aprendamos en el tiempo de oración a no dejarlo en nuestra vida, aún para superar situaciones que a veces a vos y a mí nos parecen insuperables, pero que en la oración tendremos luz de parte de Dios y tendremos fortaleza para poder seguir adelante. Y cuando venga el día malo, como dice Efesios, estar firmes. Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias por este tiempo y este momento en el que podemos mirar tu palabra y tener, Señor, la revelación que Jesús nos da, mostrándonos la fuente de poder para su vida y que es para nosotros hoy. Más que nunca, Señor, necesitamos ser hombres y mujeres de oración, que te buscamos con todo nuestro corazón y como vimos en este relato, ahí es donde recibimos las fuerzas y no en otro lado. A través de la oración y de tu palabra son las dos cosas que vos has establecido para que el creyente pueda ser fortalecido por dentro, y nosotros aprendemos en la vida de Jesús una de ellas, que la oración es la fuente de fortaleza para nuestra vida, y a medida que oramos y oramos al Señor y cada día nos encontramos contigo, Señor, nuestra vida se va fortaleciendo y va siendo preparada para que cuando llegue el día malo y el momento difícil que no sabemos cuándo será, pero que tu palabra nos advierte que así será, en ese momento podamos estar lo suficientemente fuertes para resistir y para mantenernos firmes en tu palabra. Padre, gracias por ese privilegio que nos das y esa oportunidad y la enseñanza de Jesucristo para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. ¿Les ha hablado la palabra de Dios? Amén. Claro que sí, porque ella es viva y eficaz. Damos gracias al Pastor Héctor por acompañarnos hoy. Le mandamos los saludos a la esposa María. Y bueno, ha llegado un momento especial también en donde recordamos ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Y el pastor justo mencionaba cuando él oró de Getsemaní. Y también una cosa que siempre Jesús hacía es antes de nada darle gracias al Padre. Y nosotros hoy queremos darle gracias al Señor por este pan, por este vino que fue derramado en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Y yo voy a invitar al hermano diácono Rubén, el hermano Rubén, la hermana Nancy que allí cantando, y el hermano Antonio, si puede estar pasando a colaborar, y la hermana Esther también, si viene a ayudar también con el pan y el vino. La hermana Dina hoy está indispuesta, oremos por ella, hermanos, como les decía, porque su salud está un poco quebrantada y
bueno, es ella siempre una hermana fiel y necesita de nuestras oraciones, aquellos hermanos que pueden la llaman también para que ella esté fortalecida, gloria a Dios. Después quizá el hermano Roque hoy o mañana le lleve la Santa Cena, yo voy a llevar al pastor Héctor, pero de repente el hermano Roque le lleva, gloria a Dios, así que oremos, hermano. Y vamos a pedir oración por esto que simboliza que el Señor mismo instituyó la Santa Cena, para que Él cuando estaba a sus discípulos decía: cuánto he deseado este momento. Amén. Y nosotros también deseamos este momento porque es comunión de unos con los otros. Amén. Del cuerpo de Cristo. Así que los invito a que ellos, somos todos bautizados, creo, nos ponemos de pie y vamos a darle gracias como el Señor hacía antes de cualquier cosa. Dice que Él, antes de partir el pan, dio gracias al Padre y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre buen Dios, gracias te damos por este cuerpo que simboliza el sacrificio que hiciste por nosotros, Dios mío. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias porque Él pagó el precio por nuestros pecados, Señor. Nosotros merecíamos ese castigo, pero tú enviaste a tu Hijo por tanto amor, Señor, que nos tuviste, Señor amado, y hoy podemos ser dignos de poder participar de este cuerpo y de esta sangre. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. También aquellos que tengan para compartir a la hermana Vidal. Gloria a Jesús. Vamos a hablar, hermanos, también porque Jesús mismo dijo que por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Para aquellos que están enfermos, simplemente debemos de creer que el Señor puede hacer la obra. Amén. Porque el Evangelio también es creerle a Dios. No creer en Dios, sino creerle a Dios. Él sigue con su mano extendida y sigue sanando a aquel que está enfermo, a aquel que está caído. Amén. Y si tú estás enfermo también, pídele al Señor sanidad en esta hora. Padre buen Dios, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Gracias, Señor. No para exigirte nada, sino para, Señor, Gloria pedir a tu tu nombre, favor, Jesús. Dios mío, de sanidad para nuestros cuerpos, Señor amado, para aquellos hermanos
que están en sus casas, que están padeciendo alguna enfermedad. No importa cómo se llame, para ti no hay nada imposible, Señor. Quizá hay depresión, quizá hay angustia, problemas en la sangre, en los huesos, Señor amado. Tú puedes tocar todo. Tú resucitaste a los muertos, diste vista a los ciegos, Señor, oído a los sordos, Señor, los mudos hablaban, los paralíticos caminaban, Señor, y tú eres el mismo, hoy y por los siglos, Dios mío. Por eso en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta hora te pedimos sanidad para nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús. No es con nuestra fuerza, no es con espada, sino en tu santo nombre. Así que, Señor, dejamos todo en tus manos, Señor, para que en su momento tú estés tocando y obrando y que podamos escuchar muchos testimonios desde aquí en este lugar que tú has sanado, que tú has libertado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Participemos, hermanos. Gloria a Jesús. Después de haber partido el pan, Jesús tomó la copa. Dijo, tomad, bebed. Esto es mi sangre en el nuevo pacto que por vosotros es derramado. Haced esto en memoria de mí. Padre, gracias te damos por esta sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, porque a través de ella, Señor, tú pagaste el precio de nuestros pecados. Cada gota que caía, Señor, en esta tierra, eras un pecado nuestro que tú perdonabas, Señor. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, Señor. Nosotros no siendo merecedores, tú pusiste tu mirada en nosotros, Dios mío, nos has hecho libres. Y hoy podemos estar delante de tu presencia porque tú nos miras a través de ese sacrificio que tu Hijo hizo por nosotros. Te damos gracias, te bendecimos. Amén y amén. Esa sangre que vertió en la cruz fue la causa de mi salvación. Esa sangre que vertió en la cruz fue la causa de mi salvación. Cada gota que destilaba era manchas que quitaba y pecados que borraba de mi pobre corazón. Cada gota que destilaba era manchas que quitaba y pecados que borraba de mi pobre corazón. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al hermano Roque que esté orando, agradeciendo al Señor por esta sangre preciosa derramada allí en la cruz del Calvario. Amén. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por esos méritos de la cruz, por cada gota vertida en nuestro favor, Señor amado. No éramos dignos, no éramos, Señor, dignos de estar en tu presencia en este día, pero tú lo hiciste allí en la cruz del Calvario. Vertiste tu sangre por nosotros, nos limpiaste de una vez y para siempre de todos nuestros pecados. Te damos gracias por esa sangre bendita derramada a nuestro favor. Y hoy la simbolizamos mediante el vino, Señor, hacer pacto contigo en este día. Que todos mis hermanos sean bendecidos y que tú te agrades de tu pueblo en este día. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Participemos, hermanos. Gloria a Jesús. ¿Están contentos, hermanos? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Jesús. ¿Y a la iglesia? Gloria al nombre del Señor. Así que, hermanos, quedamos despedidos de esta parte. El hermano Roque tiene saludos allí, lo dejamos a él, entonces que él está anotando siempre los saludos allí.
Y bueno, los esperamos el miércoles 6 menos cuarto de la tarde, donde estamos a la luz de la palabra. Que Dios los bendiga, hermano. Gloria a Dios, hermanos, como decía el pastor, bueno, una hermosa bendición hemos compartido en esta tarde, gloria al nombre de Jesús. Y antes que las hermanas nos despidan alabanza, tenemos hermanos que siempre se conectan y estaba pidiendo oración Teresa Valdés por Ezequiel, que estaba operado de un tumor, su pariente familiar. Y llegaron los saludos de Carolina Ramos, Teresa Fresenga, la hermana Nina Pérez, Mari Cisnero, Gabriel Rojas, que está trabajando, nos está viendo, mi querido hermano Willy Rodríguez, ya de Paso de la Arena, Marita Pérez, Aminda Margarita, y los hermanos Natalia Furtado y Marito Vieites, el anciano. Ayer estuvimos compartiendo con el pastor allí en una reunión también, nos saludan desde allí. Y llegó el saludo de Colombia, el pedido de oración también, sabemos que está pasando necesidad de la hermana Angélica Villadigo Díaz, desde Colombia. Y bueno, como siempre, el hermano Juanjo, desde la Power Z Radio 106.3 de Las Piedras, siempre nos está retransmitiendo, como también Radio Río de Córdoba, el hermano Carlos. Sabemos que a través del Facebook, de Miriam y de Mabel, nos ven desde Chile y le mandamos el saludo a los hermanos, creo que es Congregación esto el programa, Morando bajo la sombra del Omnipotente desde Chile. Un abrazo fraternal en Cristo, ha sido un gusto servir al Señor un día más, estar compartiendo, haciendo cuerpo con Él. Y las hermanas nos siguen despidiendo con una hermosa oración, después también, después también le damos al hermano Guillermo. Gloria a Dios.